Buenas noches, mi nombre es Andrea Oñate, soy estudiante en la actualidad de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública. Estoy haciendo un video en el cual voy a hablar sobre la teoría general de los sistemas como tal y pues quería conceptualizar en qué es la teoría general de los sistemas y pues he encontrado que es una herramienta que permite la explicación de fenómenos que suceden en la realidad y que permiten hacer posible la predicción de una conducta futura de esa realidad como tal a través de un análisis de las totalidades y de las interacciones como tal, tanto internas y estas y las externas en su medio. Eh, las teorías generales de los sistemas a un nivel de construcción teórica como tal tienden a ser y se sitúan en un modelo de construcciones altamente generalizadas en la matemática pura y en las teorías específicas de las disciplinas especializadas en los últimos años que han hecho sentir una necesidad como tal a un cuerpo sistemático de construcciones teóricas que puedan discutir, analizar y explicar como tal las relaciones generales de un mundo empírico. Hay que tener en cuenta que la teoría general se deriva de enfoques de sistemas. Tienen una visión tanto global e integral y tiene una contraponente, que es un microenfoque como tal del sistema cerrado. ¿Qué estudia en sí? Es un sistema que estudia un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes para alcanzar un objetivo como tal. El sistema como tal tiene tipos, tanto por su constitución como por su naturaleza. Los de su naturaleza tienden y algunas veces pueden ser tanto sistemas abiertos como sistemas cerrados. Por constitución como tal, pueden ser sistema tanto físico como un sistema abstracto, ¿sí? También cuenta con parámetros. Tienen parámetros como la entrada, una salida, el procesamiento, retroalimentación y ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, buscamos una definición un poco más clara y buscamos sus objetivos. En objetivos encontramos como tal que esta teoría impulsa como tal el desarrollo de una terminología general que permite describir las características, tanto funcionales como de comportamientos sistémicos. Busca también desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos los comportamientos. Y por último, promover una formalización tanto matemáticas como en las leyes. Una de las primeras formulaciones como tal que se hacen es en el sentido que le atribuyen al biólogo von Bertalanffy. Él nació en 1901 y fallece en 1972, quien acuñó la denominación de la teoría general de los sistemas. Él habla sobre la constitución como tal de un mecanismo de integración en las ciencias naturales y las sociales y al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y la preparación de científicos, de la preparación de los científicos. Habla también sobre las bases de la constitución, cuyos objetivos fueron los siguientes: investigar isomorfismos de conceptos y leyes y modelos en varios campos y facilitar las transferencias entre estos. Una promoción y un desarrollo de modelos tanto técnicos que abarcaran en campos que carecen de estos. Reproducir y duplicar esfuerzos teóricos como tal. Promover la unidad de la ciencia a través de principios y conceptos y métodos más uniformes. Como ha sido señalado en algunos países, eh, los sistemas surgen en respuesta al agotamiento de la inaplicabilidad de enfoques analíticos, de los principios mecánicos causales. Se desprende de un principio clave que se basa en la noción de la totalidad orgánica, mientras que el paradigma anterior estaba funcionando en una imagen inorgánica del mundo como tal. Si bien es un campo de aplicaciones, la teoría general de sistemas no conoce limitación como tal. Al usarla en lo fenómeno humano como social y lo cultural, se advierte que hay en sus raíces hay un sistemas naturales orgánicos en los cuales se puede examinar de muchas formas.
Y ahí en esto se forman también distinciones conceptuales fundamentales que han facilitado el camino para una introducción en perspectiva y especialmente en estudios de ecología como tal, culturales. Me llama mucho la atención que pues buscando en varios textos hay varias definiciones como tal o, y encontramos también definiciones nominales para el sistema, para sistemas generales. Dice que siempre que se habla del sistema se tiene una vista en la totalidad como tal de las propiedades. No son atribuibles a una simple adición de las propiedades y sus partes o componentes. A partir de ambas consideraciones, las definiciones más corrientes identifican los sistemas como un conjunto de elementos como tal que guardan estrechamente relaciones entre sí, que mantienen el sistema directo e indirecto unido de modo más o menos estable, cuyo comportamiento global como tal persigue normalmente un tipo de objetivo. Esto también se denomina teleología. Estas definiciones que no nos centran en una fuente o un proceso sistémico interno deben necesariamente ser complementadas con una concepción de un sistema abierto en donde queda establecida como condición para la continuidad sistémica y establecer un flujo de relaciones en el ambiente. Me llama mucho la atención de que hay clasificaciones básicas en los sistemas generales. Según conviene advertir que no obstante es un papel renovador para la ciencia clásica, los sistemas generales de servicio, sí, los sistemas generales como tal, se despega de lo fundamental, del modo cartesiano, de algo muy básico, del objeto, del sujeto como tal. Habla también de que así se forman parte de problemas, tanto como la definición del estatus de la realidad, como de objetos, como el desarrollo de instrumentos analíticos adecuados para el tratamiento lineal de los comportamientos sistémicos. Bajo ese marco se referencia a un sistema que pueden clasificar también en las siguientes maneras. Hay una relación en el ambiente o en el grado aislado, en los sistemas que pueden ser cerrados o abiertos, según el tipo de intercambio que se establezcan, ¿sí? Con el ambiente. Como se sabe en este punto, se han producido importantes innovaciones. Las teorías generales de los sistemas han tenido una observación de un segundo orden como tal, tales como la autorreferencialidad, autoobservación, autodescripción, autoorganización, reflexión, autohipótesis. Y esto hace también que según este tipo de entidades pasemos a otro nivel y pueden ser agrupados en reales, en ideales, en modelos, mientras los primeros se presumen que de la existencia interdependiente al observador, quien los puede descubrir. Los segundos son construcciones simbólicas, en el caso de la lógica, la matemática, mientras que el tercer tipo corresponden a abstracciones en la realidad, en donde se combinan lo conceptual, lo que caracteriza a los objetos. Vamos con el tercero. La relación en el origen de los sistemas puede ser natural o artificial. Em, Hay una distinción que apunta a descartar la dependencia o no de su estructuración por parte de otros sistemas. Me llama mucho la atención estas teorías porque con la teoría de Bohm directamente se comienza a utilizar como tal lo que es el lenguaje de los sistemas. Como hablamos hace un momento, también en lo robótico y en diferentes áreas. Habla sobre que hay también hay una definición de sistema al entendimiento, que está plasmado como un sistema distinto de cómo ver el mundo, de observación, es decir, una forma que se preocupa de los problemas tales como distinguir también un sistema tanto real como un sistema conceptual. Habla de los sistemas reales son, por ejemplo, las galaxias, perros, células. Los sistemas conceptuales son las lógicas, las matemáticas, las músicas, la música, lo que nosotros podemos interpretar también como ciencias. Y defiende este sistema abstraído, es decir, es un sistema conceptual que corresponde a la realidad porque nosotros lo traemos, ¿sí? Y señala que la distinción entre sistema real y conceptual, ahí es cuando se sujeta a un debate como tal y por lo que no se debe considerar de una forma
rígida, estricta, severa, directa. Con respecto al positivismo, el empirismo, Bertalanffy defiende a sí mismo y expresa como tal. Dice que la formación del autor siguió la tradición del neopositivismo en un grupo de Maurice Schling, posteriormente llamado Círculo de Viena, pero como tenía que ser su interés en el misticismo alemán, el relativismo histórico, Splendor, y la historia del arte, todo esto hizo de que él eran más fuertes los lazos con el grupo de Berlín y en la sociedad filosófica como tal. En los años veintitantos, allí descollaban los filósofos físicos, muestra de que la perspectiva y la epistemología que se manejaba tanto en estos autores con lo que se buscaba adaptaba la merced de la evolución también de la historia, perdón. La filosofía y los valores de los sistemas se preocupaban en darle una relación entre los seres humanos y el mundo. Pues Bertalanffy señala que la imagen del ser humano difería si se entendía como un mundo particular de las físicas gobernanzas por el azar o por un orden jerárquico simbólico. No acepta ninguna de esas visiones del mundo, sino que opta por una visión heurística. Finalmente, Bertalanffy reconoce la teoría de los sistemas y comprende que es, como tal, un conjunto de enfoques que difieren el estilo y el propósito, de los cuales se encuentra la teoría de conjuntos por Mesarabi, teoría de las redes por Rapport, la cibernética por Wiener, la teoría de la información por Shannon Harvard y la teoría de los autómatas por Turing, la teoría de los juegos por von Neumann, entre otras. Por eso la práctica y el análisis de sistemas tiene que ser aplicado a varios modelos en los cuales los principios de las teorías generales de los sistemas, tales como un orden jerárquico, se diferencian de una forma más progresiva y a la retroalimentación. Son explicables a grandes rasgos en sistemas materiales, psicológicos y socioculturales. También se maneja también la teoría de los sistemas en sectores o conceptos básicos, también como el ambiente, como la complejidad que se refiere y se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el comportamiento en lo que a la complejidad como tal se refiere, en un sistema que puede igualarse con el ambiente y seguir una identidad como sistema. Puede ser también un atributo. Me llama mucho la parte de la cibernética y porque trata de un campo interdisciplinario que intenta abarcar el ámbito de los procesos, que es un ámbito o sea, no medianamente, pero sí es un ámbito moderno en el cual hay procesos de control, de comunicación, tanto de máquinas como de los seres vivos. Y estos conceptos son tomados de palabras griegas como quimebetes, que nos refiere a la acción de timonear, de golotear. Y me parece muy interesante porque no son criterios ni fundamentos que se quedaron estancados, son criterios y fundamentos que se llevan a la modernidad como tal. Me llama también mucho el criterio de la circularidad del concepto cibernético como tal, porque lo trae y lo refiere en los procesos de autocausación, cuando A causa B y B causa C, pero C causa A y luego A en lo esencial es autocausado. Es retroalimentación, es metamorfosis, es morfomorfosis, y esto presenta también otro nivel que es el de complejidad. Pero este también es otro lado de un sistema de elementos, del sistema como tal, tiene una complejidad cuantitativa y pues habla de un número de estados posibles que se producen a través de estos. Es la variedad y la variabilidad. La complejidad sistémica está en una directa proporción como tal y por lo tanto siempre es una medida comparativa. Una versión más sofisticada de la teoría de la general de los sistemas, perdón, se funde en las nociones
de diferencia de la complejidad y la variedad como tal. Y pues hace un momento habíamos hecho la referencia del por qué y como en qué era viable ver este tipo de comportamientos o de fenómenos. Estos fenómenos también, a su vez, han sido trabajados por la cibernética y están asociados y postulados desde 1984, en donde se sugiere que el número de estados posibles se puede alcanzar a un ambiente de práctica infinito. Según esto, no habría un sistema capaz de igualar tal variedad, puesto que si se fuera la identidad de ese sistema, diluiría en el ambiente. Me llama muchísimo también la atención otra parte que habla sobre el conglomerado, que es cuando la suma de las partes o los componentes y atributos es un conjunto de igual a todo. Estamos en presencia de una totalidad desprovista de sinergia, es decir, una conglomerado, una parte esencial. Esta teoría también la trabaja Jonesen, más o menos desde 1975, eh, en un texto en la página 31 a la 33. Encontramos también, como no se puede dejar de lado, el elemento, que se entiende el elemento que es un sistema de partes, que es un componente que lo constituye, que pueda referirse a objetos y a procesos, y una vez identificados los elementos, pueden ser organizados en un modelo. Habla también de energía, de entropía, de equifinalidad, y son procesos en los cuales nos hablan esta teoría me parece que es una de las más interesantes porque tiene propósitos y como es la globalización, la homeostasis, la entropía, como decía hace un momento, es un sistema también que se puede manejar como abierto y cerrado. Es un sistema físico y abstracto y como siempre tiene una serie de parámetros, de componentes que lo hacen aún muy interesante. Espero compañeros que este video sea de su utilidad, que haya sido claro, objetivo y que se haya entendido un poco más la teoría de los sistemas. Gracias.